Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que lo hayan pasado súper bien estas festividades que pasaron. Y nada, pues aquí nueva semana, nuevo video y les voy a hablar esta semana de cómo ha cambiado mi vida viviendo aquí en Suecia. Así que de eso se trata este video. Nos vemos ahí. Bueno, uno de los mayores cambios que me han sucedido a mí personalmente es que desde que estoy aquí en Suecia puedo pensar en mi desarrollo personal. Cuando estaba en Chile tenía un buen trabajo, llegué, bueno, bien arriba en la escala salarial, pero bueno, había llegado al tope. Hace 15 años llegué al tope de lo que podría haber llegado con los estudios que tenía en Chile. Y de ahí en adelante no tenía ninguna proyección en realidad, o sea, probablemente iba a tener que seguir estudiando y, no sé, en realidad no me había proyectado más allá de eso. Pero cuando llegué aquí a Suecia cambió un poco esa perspectiva, o sea, tenía un mundo de posibilidades, entonces, no sé, a ver, lo principal fue los estudios. Siempre quise estudiar en Chile, no se me dio, bueno, no se me dio mucho la oportunidad por la situación económica de mi familia. Y nada, después cuando ya estaba trabajando también podía ver, y lo hice, intenté estudiar en la universidad, pero fue muy difícil. Así que bueno, al final lo dejé, lo chuteé nomás, dije ya vamos, a futuro a lo mejor voy a estudiar o voy a hacer algo. Pero en realidad no tenía muchas proyecciones personales de qué hacer con mi vida allá en Chile. En cambio, cuando llegué aquí, sabía que tenía un camino duro por delante. O sea, había llegado y era a comenzar desde cero. Realmente desde cero. O sea, no tenía nada. Los estudios que tenía no me servían acá. Así que era empezar realmente de cero. Pero la diferencia es que aquí tienes posibilidades, muchas posibilidades de hacer cosas. Entonces, por ejemplo, yo me proyecté, dije voy a estudiar en la universidad y bueno, fui planeando, el proceso fue largo igual de todas formas, pero fui planeando para llegar a esa situación en donde pudiera estudiar en la universidad aquí en Suecia. Y lo hice con notas de aquí de Suecia, con las notas del gimnasio, yo saqué todas las notas de aquí. Así que fue un camino largo, arduo, de tener que trabajar, estudiar, niños, casa, fue mucho trabajo, pero aún así se puede. Entonces, bueno, fue lo que hice yo acá, fue proyectarme, qué es lo que quiero hacer con mi vida personalmente. Entonces, la decisión que tomé fue estudiar. Aquí en la Universidad de Gotemburgo estudié lingüística y además tengo una especialidad en literatura. Así que, y ahora estoy estudiando antropología, que mi meta es tener un doctorado en antropología o en lingüística. Así que ahí estamos luchando para eso. Pero esas son mis proyecciones personales, o sea, eso es cómo me he proyectado desde que llegué aquí en Suecia. Y después de todos estos años, ya voy a cumplir 40 años este año, y aún así sigo pensando que uno tiene muchas proyecciones, o sea, uno se puede desarrollar a pesar de la edad, a pesar de la edad que uno tenga. Aquí te puedes seguir proyectando y desarrollarte personalmente. A lo mejor estas carreras que yo elegí no son tan bien remuneradas, pero a mí lo que me importa es eso, el poder desarrollarme intelectualmente, que es lo que me gusta. Me gusta leer, me gusta informarme, me gusta saber, bueno, nuevas cosas. Y estas carreras se prestan para eso, para aprender nuevas cosas sobre cultura, sobre fenómenos, por ejemplo, lingüísticos y ese tipo de cosas. Eso es lo que me gusta a mí. Así que bueno, en eso me he proyectado. Así que personalmente las proyecciones mías son más que nada educacionales, más que, por ejemplo, conseguir un buen trabajo y tener un buen sueldo. Bueno, el otro punto es que a pesar de que yo considero más importante el tema educacional que el económico, aún así he podido desarrollarme económicamente. He tenido algunos trabajos que no eran muy bien remunerados. Repartiendo periódicos durante muchos años, durante la noche, un par de horas. Ahí teníamos que arreglarnos con el dinero. Pero con el tiempo han ido pasando los años y he ido aprendiendo nuevas cosas y me ha permitido conseguir mejores trabajos. Ahora tengo un súper buen trabajo, ya les he contado, les voy a dejar aquí el video donde les cuento sobre mi trabajo en la Bolo. Pienso que el desarrollo económico viene con el tiempo solo, de cierta forma. O sea, mientras uno estudia, con el tiempo, por lo menos aquí en Suecia, a medida que tú vas estudiando, vas a ir consiguiendo nuevos trabajos y nuevas cosas que te van a permitir mejorar tu situación económica. Esa es otra de las cosas que ha cambiado desde que vivo aquí en Suecia, que en Chile en realidad yo cuando estaba ya hace 15 años ya, yo ya había llegado al tope salarial que tenía mi carrera. Paréntesis,
Recuerden suscribirse, comentar, darle like al video, se agradece. Por ejemplo, una de las cosas que hay aquí en Suecia, si tú te mantienes en un trabajo, te van subiendo continuamente el sueldo. Entonces al final, después de unos cuantos años trabajando en cualquier lugar, sube mucho. Así que ya hablé en un video que lo voy a dejar aquí arriba también. Entonces nada, esa es otra de las cosas que ha cambiado, que tengo una proyección salarial, pero aquí también en Suecia, el tema es que los sueldos en Suecia son bastante altos. Y bueno, después que llegan a un tope, es difícil subir un poco más, porque cada vez que subes te descuentan más impuestos y lo que recibes en la mano es mucho menos. O sea, se va manteniendo de forma pareja. Entonces, en realidad, luchar por subir mucho más el sueldo tampoco tiene mucho sentido, porque si no es simplemente más desgaste, más responsabilidades. Yo, por ejemplo, yo el sueldo que tengo en este momento, yo creo que me considero afortunado y con eso yo creo que estoy conforme en realidad. Estoy conforme con el sueldo que tengo y no me importa si no me lo subo en el próximo año o no sé, en unos cuantos años más, porque con lo que gano me alcanza. Otro de los puntos que ha cambiado desde que vivo aquí en Suecia es la tranquilidad, o sea, vivir tranquilo, poder salir a las calles, poder, qué sé yo, llegar tarde en la noche, dejar que los niños, por ejemplo, saquen a los perros a pasear a las tantas de la noche, tenemos un bosque cerca aquí. Y la seguridad, la sensación de seguridad creo que es una de las grandes cosas también que ha cambiado desde que vivo aquí en Suecia. Ya en Chile hace 15 años donde yo vivía era bien peligroso y nada, con el tiempo creo que se ha hecho peor, por lo menos lo que me han dicho mis familiares, que está mucho más complicado el tema de la delincuencia. Y aún así, siendo que Chile es un país considerado como bajo en delincuencia con respecto a otros países latinoamericanos, aún así para mí era una cuestión casi insoportable. O sea, a mí me costaba aceptar el tema de la delincuencia. Yo vivía en Santiago, todo esto. Probablemente en regiones mucho menos la delincuencia, por lo menos ahora mis familiares viven en Arica. Y nada, pues ahí ellos cuentan que está tranquilo, que no pasa mucho. Entonces, bien por ahí. Pero vivir aquí en Suecia es una de las cosas que cambia bastante eso. Por ejemplo, yo salgo con mi teléfono, teléfono caro, qué sé yo, la gente sale con sus aparatos electrónicos que también son caros. Y es rara la vez que se escucha que han sido asaltados. Y hay asaltos, pero es, qué sé yo, bandas que vienen de otros países que vienen a asaltar a la gente aquí. Pero en general es poca la delincuencia. Claro, a lo mejor también hay gente de aquí que vive acá en Suecia que anda asaltando, pero es muy limitado el tema de la violencia, de la delincuencia aquí en Suecia. Por lo menos lo que yo pienso, porque los suecos todo el tiempo dicen que está peor la cosa y cada vez más inseguro, y sí, se escucha mucho más delitos violentos, pero generalmente están relacionados, por lo menos aquí en Gotemburgo, están relacionados con la guerra de pandillas que hay aquí en Gotemburgo, así que la mala onda que esté pasando eso. Entonces esa es otra de las cosas que ha cambiado desde que vivo acá en Suecia. Bueno, y antes de seguir al otro punto, recuerden suscribirse, comentar, darle like al video. Otra de las cosas que ha cambiado desde que vivo aquí en Suecia es proyectarme a futuro. O sea, planear cosas a futuro, por ejemplo, si quiero conseguir, si quiero comprar una casa o comprar un auto, o ese tipo de cosas que está relacionado con el desarrollo económico, pero poder planear a futuro es algo que se puede hacer, es algo que se puede hacer aquí en Suecia. Entonces, bueno, cuando me vine de Chile en realidad no había proyectado mucho. Y nada, pues proyectarse a futuro creo que es una de las cosas también que te permite hacer Suecia. O sea, tienes un buen trabajo, qué sé yo, si estudias puedes tener una buena carrera y bueno, te permite eso planear a futuro. O sea, no es solamente, por ejemplo, si quieres ahorrar dinero puedes hacerlo, si quieres comprar una casa lo puedes hacer. No es algo imposible de hacer, no es algo no es una utopía. Va a depender de cada uno, va a saber cómo planear el tema de los ahorros y ese tipo de cosas, vivir lo más simple posible. Y eso te permite, qué sé yo, proyectarte a futuro. Y es una de las cosas que puedes hacer si vives aquí en Suecia, o sea, proyectarte a futuro. Entonces, y esto está relacionado, por ejemplo, en el tema económico, en el tema, qué sé yo, también educativo y ese tipo de cosas. O sea, si tienes una meta a futuro, lo puedes hacer y no es imposible, independiente de lo que quieras hacer. Y la última cosa que ha cambiado desde que llegué aquí a Suecia es el tema del trabajo, cómo veo el trabajo. Cuando yo vivía en Chile y trabajaba, uno trabajaba para sobrevivir.
Entonces, simplemente de eso se trataba. O sea, tú ganabas cierta cantidad de dinero, no era suficiente tampoco, y el dinero se utilizaba para eso, sobrevivir. Y es una de las diferencias de vivir aquí en Suecia. Aquí uno no gana suficiente dinero no solamente para sobrevivir, sino que para vivir. Entonces, eso permite que el trabajo deje de ser la prioridad en tu vida. O sea, mi prioridad en mi vida no es el trabajo. Yo, como les digo, a mí me interesa más estudiar que el trabajo, a pesar de que tengo un muy buen trabajo, un muy buen sueldo. Entonces, eso es una de las cosas, yo creo que se da aquí en Suecia y en los países desarrollados, en donde ganan mucho dinero y el dinero ya deja de ser un factor en tu vida. Entonces lo que hace es que te permite hacer otras cosas, pensar, por ejemplo, como te digo, en tu desarrollo, pensar en estudiar, pensar en planes a futuro. Entonces esa es otra de las cosas que ha cambiado de que vivo aquí en Suecia, por la perspectiva o la forma de ver el dinero. El dinero para mí o el sueldo o el trabajo en sí no es lo principal en mi vida. Entonces yo cuando trabajo hago lo mejor que puedo todos los días y con eso es suficiente. Y luego llego a casa y otra vida, otra vida. Y uno es capaz de separar los diferentes ámbitos. Y lo otro bueno es que en algunos trabajos, no en todos, pero en algunos, tú comienzas bien temprano, a las 6:30, por ejemplo, sí, y ya a las 3:30 estás fuera del trabajo. Eso te deja toda la tarde para hacer un montón de actividades. Entonces, lo mismo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la tarde, trabajaba de las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche y luego tenía toda la mañana para hacer cosas. Podía ir al gym o podía estudiar cuando estaba estudiando. Como les digo, aquí en Suecia el trabajo no es algo central en tu vida, es simplemente una cosa que tienes que hacer. Pero, por ejemplo, uno puede planear salidas, puedes planear vacaciones entre medio, puedes pedir permiso cuando estás trabajando, por ejemplo, si ya estás cansado de estar aquí, pides permiso con antelación, un mes, que sé yo, y dices, sabes que me voy a tomar una semana de vacaciones y te vas de vacaciones con tu familia a algún lado donde haya solo, si es que está, si hay invierno o quieres pasar la festividad en otro lugar. Y se ve y no es imposible de hacer, no es imposible y no es que en el trabajo te vayan a echar o no es como, por ejemplo, en Chile que había que cuidar el trabajo y uno tenía que ir todo el tiempo, no podías pedir libre, tenías que tratar de no enfermarte poco menos. En cambio aquí es mucho más libre, mucho más, tienes mucho más libertad de, por ejemplo, si te enfermas no pasa nada, va a haber un reemplazo, pero no te van a echar del trabajo, pues incluso, independiente del tiempo que estés enfermo. Qué sé yo, si quieres pedir vacaciones, si te corresponde o tienes el tiempo libre. Yo, por ejemplo, en este momento tengo 150 horas de vacaciones que me las puedo tomar en cualquier momento. O sea, tengo que hablar con mi jefe y planear cuándo me las puedo tomar y, por ejemplo, si quiero el próximo mes tomarme una semana de vacaciones, puedo hablar con mi jefe y decirle, ¿sabes que esta semana me voy a tomar libre? Y no pasa nada. El trabajo va a estar ahí, no es que pierdas tus posibilidades de trabajar o que te puedan echar del trabajo, porque no funciona así aquí en Suecia, aquí hay mucha protección a los trabajadores, como les explicaba en otros videos. Y como les digo, bueno, estos son los puntos. Gracias por ver el video. Recuerden comentar, darle like, suscribirse. Nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.